Regresamos al tercer bloque Sin Filtro. Vamos a analizar en estos minutos lo sucedido en Brasil, en donde el Senado votó pues para destituir a la ahora expresidenta Dilma Rousseff y las consecuencias que eso tiene en el continente americano. Philip, pareciera que esto es algo también del tema anticorrupción. En el tema de Dilma es un poco más complicado que lo sucedido con Otto Pérez Molina. Vean, pero tiene una serie de paralelismos. El caso de Brasil con el de Guatemala, cuando lo comparamos con el caso de Guatemala, es similar. Resumiéndolo rápido. En el año 2014, la Fiscalía brasileña empieza a investigar un grupo de empresas de cartón, empresas de car wash, por indicios de que esas empresas servían para lavar dinero. Investigan, efectivamente se encuentran que hay lavado, le caen a esas empresas y descubren que el personaje detrás de esas empresas es la versión brasileña de Jonathan Chaves. Claro, era un lavador. Un mago brasileño. Un mago brasileño. Cuando capturan a ese mago brasileño y descubren toda la documentación, se topan con que altos funcionarios de Petrobras contrataban los servicios de este lavador. Entonces, ¿qué hacen? Van por los funcionarios de Petrobras. Investigando a los funcionarios de Petrobras, se topan con que ellos recibían sobornos por compras anómalas de diferentes empresas constructoras, entre ellas la de Norberto Odebrecht, que es la mayor empresa constructora de Brasil. Van por Norberto Odebrecht y se topan que este señor le pagaba sobornos no solo a los de Petrobras, sino a toda la cúpula de gobierno brasileño. Ya me recorrí el papel chuco ahorita. Eso les permite llegar entonces con un senador del Partido de los Trabajadores. Le caen al senador del Partido de los Trabajadores por recibir soborno de Odebrecht, y él, ¿qué pasa? Una vez se ve acusado, se vuelve el Juan Carlos Monzón brasileño y empieza a soltar la sopa de todos. Y entre lo que cuenta, dice, vean, a mí la presidenta Dilma Rousseff nos ordenaba que maquilláramos el déficit presupuestario, lo cual técnicamente no es un delito de soborno, no es un delito de lavado, pero sí es malversación, porque es alterar la estructura presupuestaria. Y ese caso es lo que lleva a que se le inicie un proceso político, que se le suspenda en mayo y que hoy se confirme entonces la destitución de Rousseff. Es similar al caso de Guatemala, porque aquí en Guatemala fue investigando un caso de defraudación aduanera, se topan con la línea. Del caso de la línea se topan a Monzón, de Monzón se topan TCQ y así un paralelismo más. Pareciera que también en este momento en Brasil la medicina puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Quienes han votado y quienes quedan también están señalados de actos de corrupción. Los antiguos aliados de la expresidenta están investigados en este momento, los senadores, ¿no? Sí, el mismo que toma posesión de presidente está señalado también, o sea, tampoco no llega tan limpio. Él está dentro de esto. Pero es curioso porque cuando uno va a ver y uno dice, ha de ser un gran delito el maquillaje de cuentas del Estado, básicamente, ¿verdad? En realidad ella tenía que maquillar digamos, todas las cuentas del Estado para poder salir bien, porque ahí sí hay una ley que dice que va en contra del déficit. Ahí tienen una ley curiosa que es en contra del déficit, no puede haber déficit, y entonces tiene que salir casi que, tienen que cuadrar tablas, tienen que cuadrar, así no es que me faltó, pero al mismo tiempo ella entra en un proceso político por el cual en una economía que cae en recesión literalmente hace 2 años, con unas cargas impresionantes, con unas presiones políticas fuertes, un partido debilitado, muy debilitado, y se rebela contra el padrino. ¿Verdad? Ella misma termina haciendo cosas que Lula le había dicho que no hiciera. Y al final las hace, y ¿qué es lo que pasa? Termina en la misma situación de Guatemala. Los paralelos son muy interesantes, pero en el paralelo de Petrobras, en el caso Petrobras, sale un papelito chuco, ¿verdad? Recorremos el papelito chuco. El papelito chuco, donde ahí salen nombres, pero uno de los nombres principales era por la empresa constructora, del ministro de Comunicaciones en ese entonces. Prófugo de la justicia. Prófugo de la justicia, el Fisiquín. ¿Verdad? Entonces ahí sale el nombre, bueno, ahí no dice Fisiquín, pues ahí dice Alejandro. Alejandro Sinibaldi, pero ahí sale Fisiquín, ¿verdad? Y los pagos que se le dan a partir de pagar consultores, ¿verdad? En esta, pero de eso, ¿cómo es que una investigación tiene, igual que la línea en Guatemala, tiene tantas ramificaciones? Porque Otto queda involucrado precisamente en escuchas telefónicas. De hecho, no buscaban, no se investigaba originalmente la participación de Otto Pérez después, en la línea. Sale en una escucha y después, cuando ponen al gerente de la SAT. Y es curioso que en el caso de Brasil también salen
todas las ramificaciones y después, de una investigación. A Otto Pérez lo escuchan accidentalmente en una conversación. Poniendo al gerente de recursos Pero humanos de la SAT. cuando se dan los operativos del 16 de abril, se topan con la mina de oro de que ahí estaba el centro de negocios de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Entonces ahora resulta que esta escucha hacía sentido. Para las conclusiones, repercusiones en el continente. Luego de esta salida de Dilma, parecer es la corrupción, la piedra en el zapato de toque. Partido debilitado, uno de los partidos más grandes de América Latina y más históricos también, ¿verdad? Debilitado, ya le quitó no se resuelve la crisis de Brasil. No se resuelve la crisis, porque la crisis al final de Brasil ahorita es económica. Solo con el anuncio, la primera salida de Dilma, de hecho la bolsa de valores sube. Pero también hay una crisis de partidos que no se resuelven, muy parecida igual que la de Guatemala. Al tema de Guatemala. Igual que la de Guatemala, ¿verdad? También tienen una, ¿verdad? En medio de esto, digamos, Venezuela, el gobierno de Venezuela apoya a Dilma, Ecuador apoya a Dilma, los gobiernos, más que todo, se apoyan. Ella dice que es un golpe de Estado, el segundo golpe de Estado del que ella es víctima, pero al final es curioso que los mismos gobiernos empiezan a apañarse. De hecho, los de Venezuela llaman a su embajador y los otros llaman a sus agregados comerciales. Que puede ser legal pero no legítimo. Y que también le puede caer a Venezuela ahora. De hecho, ya viene la gran manifestación en Venezuela, ¿verdad? Hay que estar pendientes de eso y lo que sucede, ¿no? Hay una crisis de judicialización política en América Latina. Hay 6 presidentes en activo que tienen algún tipo de proceso legal. Dilma Rousseff era una. Ya Cristina. Cristina. Cristina, pero también a Macri le han presentado denuncias. También. ¿Cómo se llama? Maduro en Venezuela. Hernández en Honduras. Esperémonos a que la MASI sea operativa, a ver si no tiene la misma. Y el último, ¿quién es? Enrique Peña Nieto. Este tema de la tesis. El tema del plagio. El tema del plagio de la tesis en el sistema político mexicano sí puede tener. Y todo eso ya lo vivimos nosotros en Guatemala. Todos esos casos de plagio, todos ya los vivimos. Damos lecciones de. Bueno, se terminan los 30 minutos de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo y Philip. Y a usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.